Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia, solo por gracia. El devocional. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú. Hola, buen día, mis queridos oyentes que hacen el devocional Solo por Gracia. Los felicito. Poco a poco han ido conociendo la vida del Señor Jesucristo, su carácter, sus luchas, sus amigos, pero sobre todo su dependencia de su Padre Dios. Este día estamos en Marcos 15, verso 1 en adelante, en uno de los eventos definitivos no solo para Él, sino para ustedes y para mí, más de 2000 años después. Póngale mucha atención. Verso 1 en adelante. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el Concilio Supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos y Pilato le preguntó: ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dice de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era su costumbre. ¿Quieren que les dejen libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó: ¿entonces qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Yo sé que ustedes conocen este relato, lo han escuchado, habrán visto películas en cine, televisión. Pero mis amigos, resaltemos que Pilato quedó asombrado e impactado ante un prisionero que no se defendía. El Señor Jesús se quedó callado. Yo imagino que otros presos buscaban argumentos para defenderse, pero este era distinto, no se defendía y él quiso conocer los motivos. Pilato pensó que podría librarse del problema poniendo en libertad a un preso, y simplemente él no podía creer que nadie le fuera a pedir la libertad de este asesino, de Barrabás, y que Jesús fuera crucificado. Él creyó encontrar una solución para ese dilema. Así como hoy es inconcebible que aquellos que conocen a Jesús, que han recibido su amor, sus favores, prefieran a otros antes que a Él. Aquí estaba Barrabás, mis amigos, un hombre culpable de asesinato, de haber dirigido una insurrección. En aquel momento era el preso principal. Claro, él tendría que ser crucificado junto a los otros condenados. Es que seguramente el Señor Jesús fue crucificado en la cruz que había sido destinada para él. Pilato tenía en sus manos a un prisionero que era un criminal muy destacado y lo comparó con Jesús porque estaba casi seguro que la gente no se iba a atrever a pedir la libertad de Barrabás y que Jesús fuera crucificado. Pero él simplemente no sabía cuán bajo podía caer la gente. Claro, él sabía que Jesús había hecho milagros, que había sanado, que la gente lo seguía. Él había escuchado todo, él conocía eso y por eso no podía creer que esta gente cayera tan bajo. Estaba tan impactado cuando la multitud pidió que soltase a Barrabás, que siendo todo un juez preguntó consternado a esa multitud qué debería entonces hacer con Jesús. Eso lo dijo en el verso 14. Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: crucifícale.
Cuando un criminal iba a ser crucificado, era entregado a esos soldados. Eran un grupo brutal de la peor forma y podían hacerle lo que quisieran a los prisioneros. Por supuesto, los humillaban, los torturaban, los convertían en juguetes para sus instintos asesinos. Eso, mis amigos, le hicieron al Señor Jesús. Tal vez eso explica que después de recibir tan duro castigo, tuvieran que pedir ayuda a Simón de Cirene para ayudarle al Señor a cargar la cruz. Nuestro Señor tenía 33 años de edad, estaba en la flor de su juventud, debía tener un buen estado físico, porque recuerden que él había viajado mucho por la variada topografía de su país, había sido carpintero, pero acababa de sufrir un castigo despiadado y brutal que seguramente mermó considerablemente sus fuerzas. Aquellos que gritaban crucifícalo eran tal vez unos de los que alimentó, de los que sanó, de los que amó y enseñó en sus travesías, y aún así le estaban dando la espalda. La pregunta con la que cerramos para que usted se quede meditando es: ¿usted a quién prefiere hoy? ¿A Jesús o a su cónyuge? ¿A Jesús o a sus hijos? ¿Prefiere a Jesús o su trabajo? ¿Prefiere a Jesús o su descanso? ¿Prefiere a Jesús o sus reuniones sociales? ¿Prefiere a Jesús o sus hobbies? Tal vez hoy en silencio, con nuestras acciones, estamos también crucificando a Cristo. Que tengan feliz día. Bendiciones. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú.